Te damos la bienvenida a Raíces Chilenas de las Matemáticas, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del nacimiento de la investigación matemática en Chile. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde conversaremos con destacados matemáticos y matemáticas que fueron testigos privilegiados de esos momentos históricos. Prepárate para adentrarte en una mirada única y profunda sobre el surgimiento de esta disciplina en nuestro país. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, colegas, estudiantes, profesores, a esta nueva entrevista de nuestro ciclo Las Raíces Chilenas de la Matemática. Hoy nos acompaña la profesora Irene Mickenberg de la Pontificia Universidad Católica. Ella es doctora en matemática de la Pontificia Universidad Católica y tiene la gran gracia que es la primera doctora formada en Chile. Muchas gracias, Irene, por aceptar esta invitación. No, de nada, gracias a ustedes. Irene, entiendo que usted llegó como a los 17 años a Chile, después de vivir en varios países. Quisiera que nos contara esa historia anterior de llegar a Chile y cómo fue su establecimiento acá en el país. Yo nací en Argentina, me fui a los 9 años porque mi papá fue contratado por las Naciones Unidas y de ahí tuvimos que estar en Nicaragua, Salvador, Honduras, Guatemala. De ahí nos trasladaron en ese momento, Tanganica, que ahora es Tanzania, se unió con Zanzíbar. Y después de eso, dado que yo estaba ahí, era la única alumna blanca en el colegio donde yo estaba, porque estaba en un pueblo chico, era Moche, que es a los pies del Kilimanjaro, pero era la única alumna blanca en ese colegio, así que me enviaron a un internado a Israel. Y ahí estuve hasta que a mi papá lo trasladaron a Chile, y por supuesto yo me vine a Chile con él, con mi familia en el fondo. Y ahí ya yo aquí decidí que no quería más ser gitana, ni nada de eso, quería establecerme y traté de hacer un hogar aquí, de alguna manera, de buscar raíces. Y en lugar de ir a lo que me correspondía, que era un colegio internacional, decidí ir a un colegio en Chile, normal. Y por eso tenía que dar en ese momento la prueba de no sé cómo se llamaba, pero que me consideren para cambiar todas las cosas y aceptarme todas las cosas que yo tenía académicas. Y lo conseguí y quedé en ese momento sexto año del Colegio Instituto Hebreo. Ok. Y cuando usted llegó acá a Chile, ¿ya tenía interés de estudiar matemáticas desde O chica? sea, mi interés siempre fue estudiar filosofía, pero como había leído muchísimo, sabía que para hacer algo bueno en filosofía necesitaba una buena base matemática. Y con mi papá también era un doctor en su especialidad, de alguna manera yo estaba muy involucrada con todo lo que era académico. Y me di cuenta de eso, o sea, necesitaba eso, y yo quería estudiar filosofía cuando postulé a la universidad aquí en Chile, pero no postulé a filosofía, sino que postulé a matemática, porque necesitaba eso previamente, yo estaba segura de eso. Ya. ¿Y usted estudió, perdón, dio la prueba de aptitud o dio bachillerato? La primera prueba de aptitud que hubo en Chile, ¿Qué año fue ese? eso fue el año 67 que se dio. Ya. Entonces la primera PA fue el 67. Entonces usted en la primera hay varias Si cosas es en que mal Chile. no recuerdo. ¿Cómo? Que usted fue la primera en varias cosas en Chile. Sí. Oiga, Irene, y después, entonces dio la prueba, entró a estudiar matemáticas, ¿dónde? ¿A la Facultad de Ciencias de la Chile? ¿Dónde Entré a la entró? Facultad de Ciencias de la Chile, que era la única que tenía además apertura de primer año de licenciatura, matemática, física, química y biología. Esa era la Facultad de Ciencias, toda una junta. ¿Y estaba ya funcionando Las Palmeras o estaba en algún otro Estaba a lugar? medio funcionando en Las Palmeras porque no estaba terminada de construir. Había un ciclotrón que estaban construyendo, lo que era una sala muy especial, y como no se terminaba de construir, entonces teníamos clases en Borgoño, no sé qué sede fue esa, y también ingeniería de Bochef. Pero pertenecíamos
a la Facultad de Ciencias. Ok. ¿Cuántos estudiantes estaban en su generación? ¿Lo recuerda más o menos? En ese momento entramos como aproximadamente 100, pero entrábamos juntos, matemática, física, química y biología. Ya. Y funcionábamos juntos durante 3 años ahí. Ah, ok. Y ustedes no se distinguían entre ustedes. No. ¿Usted sabía No quién era? sabíamos quién era quién, porque todos estaban Ah, buscando ya. sus intereses en el fondo. Ya. ¿Y recuerda cuántas mujeres habían en matemática en su generación? En matemática en ese momento éramos cuatro, cinco, seis 6 mujeres. en la Facultad de Ciencias. Sí. ¿Y alguna de esas mujeres compañeras suyas siguió la carrera de matemática? Sí, una especialmente, ¿Quién la recuerda su que nombre? siguió después, sí, María Angélica Stauraga. Ah, ya, también se fue a la católica después. Ella se doctoró en Estados Unidos al final y después trabajó en la Universidad Técnica del Estado en ese momento, cuando volvió. Claro, Y después se cambió a la Católica. claro. Y en ese momento, ¿quién eran los profesores de matemática en Las Palmeras? En ese momento, los que éramos eran, por lo menos lo que a mí me tocaron, Mm. Merklen, que era un profesor de geometría uruguayo, doctor muy bueno, increíble. Estaba el otro curso de cálculo obligatorio que estaba programado para Rolando Chuaki, pero él estaba todavía terminando su postdoctorado en Estados Unidos, así que él llegaba al segundo semestre. Y en lugar de él vino un profesor de Venezuela que se llamaba Vívenes, Sí, licenciado. sí, sí. Eh, Después había uno muy bueno en física, que no recuerdo el nombre, había otro en química que yo odiaba porque no me gustaba la química, perdón. Y eso era el programa del primer año. Ya. Pero también había un profesor muy especial en ese momento, que yo lo gozaba, que se llama Tzadaj. Sadah, sí. Arno. Tzadaj. Mm. Él me encantaba porque yo llegaba, las clases empezaban en una clase vacía, una sala vacía, escribiendo su clase, sin ningún alumno. Y cuando empezaban a llegar los alumnos y él terminaba de escribir su clase, la borraba. Era muy especial. Entonces yo gozaba sus clases viéndolo hacerlo cuando no había nadie más. Muy especial. ¿Y usted terminó la licenciatura en Las Palmeras o se fue a No, otro no, lugar? no. Yo al primer año me cambié porque ahí quedó un problema, no sé, un problema muy político. Yo no estoy metida, no estuve metida en eso. Sí sé que hubo un problema en que echaron a mucha gente buena, de hecho a Chucky también, entre ellos. Y yo me retiré y intenté entrar a la Católica, que era la única otra universidad que ofrecía en ese momento algo de matemática. Pero ahí no había licenciatura en matemática el primer año, sino que había que entrar en ingeniería civil y al tercer año, según las notas y todo lo demás, el antecedente, uno podía optar a la licenciatura en la Católica, en ¿Y matemática. esa licenciatura en matemática de la Católica es una creación de Rolando Chucky o ya existía antes que Rolando se fuera a la Católica? ¿Qué cosa? Perdón, no entendí bien la pregunta. La licenciatura en matemática de la Católica, ¿es una creación de Rolando Chucky o ya existía cuando Rolando No, Chucky se no, no, fue a la no. Católica? Eso ya existía previo a él. Él hizo Ya, muchas cosas que cambiaron eso y empezó la licenciatura desde primer año después. Pero en ese ya. momento no. Las personas que estaban a cargo de licenciatura en matemáticas de la Católica eran Sergio, no me acuerdo el apellido, y Fintersbusch. Ellos Ah, ok. fueron los dos que partieron con eso. Y en la Ya, Católica, en ese momento, los profesores que habían de matemática iban a cada escuela, no había una facultad de matemática. claro. Cada uno hacía su- sus clases de ingeniería y era profesor de ingeniería, entonces a pedagogía, a economía, lo que sea, pertenecían a esos departamentos o facultades. Ok, entonces después que hace los 3 años como de plan común, por decirlo de algún modo, en ingeniería, usted se va a la licenciatura en matemática.
A ver, yo me tragué entre los 3 años en 2 años y ahí Ya, postulé y me aceptaron. Entonces quedé en licenciatura en matemática en la Católica. ya. ¿Y quiénes fueron sus profesores en la Católica, en la licenciatura en matemática? En la licenciatura en matemática yo tuve, Rolando Chuaki, por supuesto, había una persona que era de extranjero, que había un doctor que había llegado a Chile, Seibert, que estuvo en la Católica varios años. También estuvo un profesor que era Azócar, del cual no quiero hablar mucho. Ok, Y también estaba en ese momento Sanger, que fue el ya, primer doctor en estadística que llegó a la Católica. ya. Y Villanueva no Después estaba se todavía. fue, no, todavía no había vuelto. Ah, ok. Volvió justamente cuando yo terminé el primer semestre de licenciatura, volvió Villanueva, Felipe Villanueva, Sí, sí. quien realmente era un profesor excelente, sin lugar a dudas, Ya. y aportó muchísimo a la formación de en ese momento, Instituto de Matemáticas. Ah, ok. Una vez que usted termina la licenciatura, ¿decide quedarse en matemática o tuvo el pensamiento de volver a su cariño original, que era la filosofía? Lo que pasa es que al tener un curso de lógica con Rolando Chuaki decidí que ese era mi camino. Así Ya, que no, yo me quedaba en eso, pero me quedaba en esa especialidad, en la más abstracta en el fondo de las matemáticas, más filosófica de alguna manera. claro, Y, y me quedé, o sea, el año que yo me licencié, que fue el 71, no, perdón, sí, 71, eh, hice muchas cosas juntas. Me contrataron en la Católica como profesora porque había ganado un concurso, pero también había ganado la primera beca de CONICET de doctorado en Chile. ya. Y también me casé, así que las tres cosas juntas fueron lo que significó para mí licenciarme en ese momento. Sé que hay Irene, historias parecidas, similares. sí, sí. Irene, entonces toma la beca CONICET y decide quedarse en Chile. ¿Por qué no prefirió ir a estudiar al extranjero, por ejemplo? No, yo gané también una beca de la Universidad de Berkeley, pero yo decidí que yo necesitaba tener un hogar, tenía que ser patria de Ah, alguna manera, en el sentido de formar mi casa, mi marido, mis hijos, y quedarme en algún lugar, no seguir viajando por el mundo. Y por lo tanto yo no acepté la beca de Berkeley, sí acepté la de Chile, de CONICET, que fuimos dos los que ganamos esa beca. ¿se acuerda quién era el otro? Sí, me acuerdo el nombre de pila, no sé, no me acuerdo el final, pero era Gunther, Ah, cuya Gunther señora Ullmann. también había estudiado, exactamente. Y él Ya, renunció después del primer año porque se fue a Estados Unidos a terminar el doctorado ahí. ya, perfecto. Entonces, ¿usted se queda ahí en la... ¿Ya era facultad de matemática o todavía no era facultad de No, matemática? no, no, eso fue posterior, fue muy Ya. posterior. Mientras Y, tanto era Instituto de Matemáticas, pero sí ya había llegado Chuaki y ella logró de que eso se formara para dar una licenciatura desde primer año. Y ahí ya ok, pasó a hacer otra cosa la licenciatura ya, en Matemáticas de la Católica. ok. Y el doctorado en la Católica, ¿usted tenía examen de calificación como lo tienen ahora, del mismo modo? ¿Tiene la misma Por estructura que supuesto, tiene ahora? peor que ese, al principio fue terrible, 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 porque era la primera vez que había que mostrar que la cosa era seria. Claro, ya. ¿Y quiénes fueron sus profes en el doctorado ahí en la Católica? Fundamentalmente fue, perdón, Rolando Chuaki, que era mi especialidad. Hubo un profesor invitado que era eh, en especialidad en teoría de modelos, que fue, de hecho, una de las formas de mi especialidad también, o sea, me agarré de eso. Mm, Dickman,
que trabajaba en Estados Unidos. Fue también, bueno, Cyber, que fue la parte de cálculo y álgebra universal, y me tocó la suerte de tener dos profesores muy impresionantes. Uno que fue Tampura, que era un profesor hindú, experto en topología, que fue el que en ese momento, previo al posgrado, fue mi profesor de tesis y licenciatura. En ese momento, para lograr la licenciatura en la Católica, había que hacer una tesis original. Ya. Y lo cómico de esto es que él nos daba un tema, porque era yo y otra compañera, nos daba un tema, uno trabajaba o resolvía, qué sé yo, traía eso y él sacaba del escritorio un paper diciendo, esta es la solución, cuando uno Ya ya la está había hecho. hecho. Pero Claro. eso estaba hecho, uno no tenía en ese momento internet y cosas para Mm, meterse. claro. Entonces nos hice eso hasta el final, hasta que al final me dio la licenciatura, me aprobó la licenciatura. Pero él también siguió ahí. Pero además me tocaron varios profesores visitantes que traía Rolando Choque de primer nivel. Uno de ellos fue Alfred Tarski. Ya. Usted me dice que su tesis la hizo con este profesor hindú y con una compañera. ¿Quién fue esa compañera? Esa compañera se llamaba Viviana Fernández. Ya. Fernández es hermana de Claudio Fernández, De que fue Claudio. Ya. decano Sí, sí, de la sí. Católica, y también alumno, ex alumno mío, por Ah, supuesto. Y la Viviana después se casó y se fue a Estados Unidos, así que nos siguió en el área. ya. Entonces, cuando Tarski visita la Católica, ¿usted ahí recibe el tema de tesis con Tarski? O sea, tuvimos primero un seminario de casi un seminario de 3 meses de álgebra universal, que era un poco la especialidad de Alfred Tarski en ese momento. Y ahí él planteó un problema que a mí me encantó, y ahí, ay, se cortó, perdón. Sí, sí. Algo pasó No, aquí y se ya. cortó. Si me puede repetir lo último que me No, contaba de y de ahí, Tarski. de ese problema, de ahí, sí, lo último es que él, como te digo, se hizo un seminario en la Católica, después de haber hecho una visita de varios meses por un simposio que organizamos, de hecho, en Chile, uno de los primeros simposios latinoamericanos de lógica matemática, y se quedó un tiempo, y ahí hizo un seminario muy especial en que había un problema que él planteó y que yo le dije ahí a Rolando Chucky que a mí me encantaría trabajar en eso. Y ese fue el problema que planteó él y fue el problema de mi tesis, de hecho. Pero de ahí Ya. yo seguí, mi profesor de tesis fue Rolando Chucky, sin duda alguna. Y aparte de ti, Irene, ¿cuántos estudiantes habían en el doctorado en ese momento? En el momento en que yo estaba ¿Sí? en Chile, porque había No, gente que ya no, en la estaba PUC. becada afuera, Carmen No, Cortázar, por ejemplo. En la PUC, exactamente en la PUC, cuando tú eres estudiante de doctorado, ¿cuántos compañeros de doctorado tenías? 4, Cuatro. ¿Quiénes eran? 8 personas. ¿Quiénes eran? Uno era Salzberg, que era un profesor que estaba en la Católica, uruguayo, que de hecho, profesor joven, porque era licenciado, pero vino, lo contrataron en la Católica como profesor y él se metió en el posgrado y fue el primero en sacar el título de doctorado de la Católica, o sea, del PEPSE, de, de Chile. Y él ni siquiera alcanzó a agarrar, a obtener su título, porque me pidió a mí que yo lo recibiera porque ella estaba contratado en Venezuela en ese Ya. momento. Pablo Salzberg. Otro de ellos se retiró casi al tiro, eh, y había otro que yo nunca conocí bien, o sea, no tenía tiempo tampoco. Yo seguía trabajando jornada completa en la Católica mientras estudiaba, o sea, Ya. tenía las dos cosas juntas. Y un hijo además, Claro. que era complicado estar, pero en mi especialidad estaba yo nomás en ese Ya. momento en posgrado. Ya.
Pero de todos ellos que me contaste, eras la única mujer. la única, Ya. Y a medida que a avanzaba nivel de posgrado. sí, sí, a medida que avanzaba el doctorado, entonces varias generaciones se juntaban ahí en el doctorado. ¿Hubo más mujeres durante todo tu periodo que pasaste por el doctorado? Sí, sí. Y especialmente dos más que están en la especialidad eh, que Rolando Chucky dio, les dio el doctorado en el fondo, y fueron además exalumnas mías, Ya, porque yo me adelanté mucho, entonces después empezaron a llegar y yo era profesora de ellas. ya. ¿Me puedes decir los nombres? Esas dos profesoras son, sí, por supuesto, María Gloria Schwartz Claro, sí conozco. y María Victoria Marshall. Ya. También ahí estuvo Renato Levine en algún momento, ¿Renato estuvo en el doctorado de la Católica también? ¿sí? Ah, ya, En posgrado de la Católica. sí, yo pensé que se había ido a doctorar afuera y después volvió, no, pero pasó un Después, rato. Ah, ya, primero partió en el posgrado de la Católica, ya, ya. Y y en la también, especialidad también, claro, exacto. Entonces, Rolando como que, perdón, Renato fue un poquito alumno de Renato en algún momento. ¿alumno de quién? De Rolando. Renato fue alumno mío en algún momento. Ah, en algún momento. Ah, ok, perfecto. Es que Y yo me adelanté mucho, ya. Eh, Rolando Chuaki es un personaje muy importante para la matemática en Chile. Y quisiera que usted me contara, totalmente, y no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica también, claro. porque él crió gente en toda Latinoamérica, abrió Entonces, caminos para simposios latinoamericanos, etcétera. entonces yo quisiera que usted me contara un poco de Rolando, de su historia y Bueno, cómo era Rolando, su personalidad, como profesor. Rolando era una persona muy, muy especial. Primero, sumamente culta. Él estudió medicina, pero simultáneamente tenía clases de matemática con un profesor muy conocido, que no me acuerdo el nombre a esta altura de mi vida, porque yo no lo Gra- conocí, Gran Jot, pero hacían clases particulares, perdón, Gran Jot. exactamente, y hacía clases particulares con él. Después Mm, él obtuvo una beca después de recibirse de doctor, una beca para Berkeley, y ahí en lugar de seguir esa parte, se metió en matemática, lógica matemática. Y eso, por supuesto, lo hizo demorar un semestre más, por eso es que no pudo llegar de vuelta a la Facultad de Ciencias cuando tenía que llegar, porque mm. se alargó la cosa para obtener el doctorado en lógica y matemática. Y por supuesto, bueno, ahí también trabajó con Alfred Tarski y otros personajes importantes, pero una persona sumamente buena, sumamente humana, muy creyente, muy amante de su familia y que trató de dar todo para la ciencia en Chile y lo peleó hasta el final, hasta su último día. Y no solo en Chile, sino que también formó doctorados en Brasil, en la Universidad de Campinas, porque Ok. trabajaba de repente 6 meses ahí, 6 meses aquí. Y bueno, formó cualquier cantidad de gente que hasta el día de hoy lo recordamos con el mayor de los cariños. Como profesor, perdón, lo voy a decir tal cual. Nunca me gustó, nunca entendí ninguna de sus clases, pero anotaba todo y después leía el cuaderno donde yo anotaba y quedaba claro todo. Pero Ok. mientras él lo hacía, yo no entendía nada, así que escribía nomás. ¿Y Eso, era fácil acercarse a Rolando Chuaki o a uno le da un poco de temor, no sé, porque siempre no, uno lo era ve, muy fácil. ya, De los pocos profesores de esa época que era muy fácil y que tenían la puerta abierta siempre, inclusive cuando fue decano, en todo su parte, no sé, diplomáticas de alguna manera, él tenía siempre su puerta abierta para todos. ya. Y y Rolando Chuaki también fue como un personaje importante en la creación de la facultad como tal de matemáticas en la Católica. Sumamente fundamental, Ya. absolutamente fundamental, que creo que sin el apoyo de él eso no hubiera podido ser, por lo menos en el momento que fue. Podría haber llegado a ser más tarde, pero en ese momento él fue fundamental.
¿Y la facultad de matemática de la PUC es heredera de este instituto de matemática que usted me cuenta? Sí, por supuesto, se recogió a todos los profesores que había en el Instituto de Matemática en ese momento. Ahora, parte del Instituto de Matemática, el que tiene mucho importancia es Felipe Villanueva, porque él tomó la dirección en ese momento y tomó también, de alguna manera, la dirección en el sentido de que quería mejorar la calidad académica de los profesores que habían ahí. Porque los que habían ahí fueron juntados de los que hacían clases en el pedagógico, en ingeniería, en las distintas escuelas que había en la católica. No había ningún matemático. Entonces, él empezó a juntar ese tipo de profesores y después de cuando él ya se fue elegido como director de Instituto de Matemática, él empezó a dar unas normas muy especiales, que eran todos los profesores que no tienen a lo menos un magíster en matemática, tienen 2 años para hacerlo, dándoles tiempo, pagándoles un lugar de prestigio. Y de ahí, bueno, volaron muchos que no lo hicieron y otros quedaron, que siguieron adelante. Y de ahí fue el nido para la Facultad de Matemática, en el fondo. Ahora, Ya. la Facultad de Matemática, perdón, el Instituto de Matemática tenía 3 departamentos. Departamento de matemática teórica, abstracta, matemática aplicada, estadística. Después se unió un cuarto que fue computación teórica, que tuvo mucha importancia también en el desarrollo de ese instituto, que después pasó a ser parte del departamento de ingeniería, en realidad, de sistemas. Pero Ok. esos 3 departamentos fue como se conformó el instituto. Irene, después que tú te doctoras, obtienes tu doctorado, ¿sigues trabajando en la Católica o te vas a hacer un postdoctorado o visitas en otro lado? Trabajé 47 años en la Católica Ya. hasta que yo renuncié, porque Ok. tenía todavía 3 años más para hacer. Pero renuncié porque mi salud no me daba para más. Esa es la Ya. razón. Pero mi amor siempre ha sido la matemática, la lógica matemática especialmente. Sí, tuve muchas veces, fui a hacer, dictar seminarios y todo tipo de cosas, Israel, Alemania, Brasil, Estados Unidos, pero yo me quedé siempre en Chile porque ya tenía hijos, ya había formado una familia aquí. Así que Qué si bien. me iba por poco tiempo. Ya. ¿Y quiénes alumnos tuyos en lógica formaste? A ver, en doctorado Sí. hay 3 importantes que están en distintas partes de Chile, de hecho. Así que formé escuela en eso, porque no había nadie más en Chile, fuera de Santiago, por supuesto. Y después los demás fueron siempre de magíster o medio doctorado, en el sentido que lo hice en conjunto con otra persona, por eso no me puedo dar el Ah, crédito ok. yo. Y esos fueron 3 más. Ya. ¿Y quiénes fueron esos alumnos de doctorado? Los míos fueron Elena Olivos, que trabaja en la Universidad de La Frontera. Fue Sergio Muñoz, que trabajaba mucho tiempo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias. Y fue otro alumno que era ecuatoriano y que se fue de vuelta a su universidad en Ecuador. Ok. Oye, Irene, ¿qué significó para la Católica la pérdida de Rolando Chucky? O para usted en particular. Yo creo que eso significó algo, una pérdida muy grande, no solamente para la universidad, no solamente para la facultad, para la universidad también, porque él aportaba muchísimo en todo lo que era política universitaria, que tenía una visión impresionante de todo lo que es la academia, pero también para la gente que lo queríamos mucho. O sea, todos los que estamos formados en lógica en Chile somos personas que lloramos por meses por él. Mm, Era una persona muy cercana, muy sí, humana, muy de darse cuenta, tú estás mal, así que te voy a ayudar, de sí. alguna manera.
sea, es una persona, pero increíble, que merece todos los elogios del mundo, según mi criterio. Por supuesto. Y yo Oye, creo que de todos los que lo conocimos de cerca. mm, sí, toda la gente que lo conoció me habla tan bien como usted de Rolanda. ¿Y tú tomaste como esa mochila una vez que perdieron a Rolando? ¿De Lo que formar pasa es gente en que el área? ahí yo tuve que decidir qué iba a hacer, porque tenía muchas otras opciones, pero yo decidí que yo tenía que seguir la misión de él, de seguir formando gente en esta especialidad en Chile, Mm, y no irme por las ramas en otra cosa, de viajar a otro lado, de hacer seminario a otro lado, de irme a un sabático a otro. No, yo decidí que esa era mi mochila y que yo tenía que seguirla, y que era lo que importaba, porque ese era su legado. Y esa fue ok. mi decisión. De hecho, tuve que ir justamente a dictar un seminario justo después a la Universidad de Uruguay, de Montevideo, y ahí estaba también invitado Servet Martínez, que es uno de los matemáticos conocidos en Chile, de hecho parte de Premio Nacional de Ciencia. Y él me dijo, ¿por qué no siguen lo que estaba haciendo, la investigación que estaba haciéndolo bien? Porque yo decidí que yo voy a tomar esta misión, o sea, seguir tratando de formar gente en este área que no hay. En Chile no había Mm, gente en lógica matemática, ni en teoría de conjunto, ni en teoría de modelo, ni en álgebra universal. O sea, eran las áreas que cubría todo esto Rolando. ok. Así que esa fue mi decisión absoluta. Irene, volviendo a la Facultad de Matemática de la Católica, ¿en qué año empiezan a volver la gente que se estaba doctorando y vuelve del extranjero a la Facultad de Matemática? A ver, eh, de mujer, la primera que volvió fue Carmen Cortázar, doctorada del Instituto Cooper de Nueva York. Mm, Eh, todavía está con proyecto de investigación en la Católica. Sigue ahí, pero no, ya no como docente, sino que haciendo proyecto de investigación. Después llegó, bueno, no, tuvieron que traer a alguien que no se doctoraba y que estaba ahí mucho tiempo y no volvía, así que no voy a mencionar el nombre. muy bien. También vino Andrés Cajero, doctorado. Vino, bueno, en ese tiempo Claudio Fernández, vino más, no, hay varios más que volvieron, Iván Huerta. Sí, eh, Hay otro que no me puedo acordar, que es muy conocido además, porque hizo varias cosas importantes, pero no me puedo acordar el nombre, que es la misma generación de Iván Huerta, Claudio Fernández y este señor que se fueron juntos, de hecho. Pero no me ok, puedo acordar, Avilés, el apellido es Avilés. perfecto. Y de esos, yo creo que esos son los que volvieron en ese momento. También llegó gente de estadística, pero ahí ya estábamos muy separados del departamento de matemática, de estadística, así que no Bien. había mucho contacto en realidad. ¿Y en Pero qué año sí, llega? yo extrañé mucho en las distintas entrevistas que yo te vi a ti, que no haya mencionado el nombre de Jorge Soto o de Ricardo Baeza. A Jorge, a Ricardo lo hemos mencionado en varias. A Ricardo Baeza ¿Sí? Rodríguez, sí. Sí, y Jorge Soto también, digamos, la gente que participó de la Facultad de Ciencias. Lo que pasa es que hemos entrevistado a gente y, y todavía no salen las entrevistas. Las entrevistas fueron Ya, grabadas en varios tiempo atrás. Pero ya, Rolando, por ejemplo, Pomareda, que va a salir, que ya salió, menciona a Ricardo y menciona a Jorge Soto. sí, sí, Eh, Rafael Labarca también, que todavía no sale esa entrevista, también menciona a Ricardo. también. Ya. Renato también, que ya lo entrevistamos, pero todavía no sale, también habló de ambos. Eh, claro, Ricardo es un personaje muy importante también para la matemática en Chile. Fue Es profe una mío persona, también. un Sí, personaje. sí. Sí, extraordinario. Eh, ¿Y en qué momento llega Manuel Elgueta, Rubí Rodríguez
Se me olvidó mencionar a Manuel Guetta. Manuel Guetta llegó casi junto con Carmen Cortázar, al mismo Ya, tiempo, con el doctorado. También llegó en ese momento la señora, o sea, la María Angélica Taburuaga, pero ella llegó a la USACH en ese momento. sí. Después se cambió a la Católica. Eh, Tú me preguntaste de otro más, se me fue. Eh, Rubí Rodríguez, Rodríguez no era de la Católica. claro, Ella llegó y costó mucho que la contrataran por problemas políticos, claro, porque ella había tenido problemas en otras universidades, tanto en la Chile como en la Santa María, y después llegó a la Católica, en que me costó mucho convencer a Rolando de que la contratara, porque habían problemas realmente políticos en ese momento y por supuesto. no- era difícil, además de Mm, que tenía un currículum académico súper bueno, o sea, por eso es que yo pensé mm, que iba a ser un aporte para la Católica. claro, Y eso fue, pero ella no fue becada por la Católica en ningún momento. ok. Irene, ¿cómo ve usted el panorama de la matemática en Chile hoy día, digamos? Después de los inicios de los años 60 hasta hoy, ¿cómo ve usted que ha sido este devenir de la matemática en Chile? No, yo creo que aquí ha habido un avance gigantesco. O sea, pensar en la matemática del año 60 a pensar en matemática del 2000, no 24, siquiera del 2000. Ha habido un cambio, pero radical, absolutamente radical. O sea, en ese momento, en el 60, búscate tú con lupa un doctor en matemática, alguien que haga investigación en matemática. ¡Fluj! Porque llegó un personaje Claro, increíble, increíble, muy renombrado, por supuesto, no solo en Chile. Pero eso era, no había más que eso. Era muy poco. Abubuat, sí, claro, odiaba a la mujer, entonces no podíamos ser matemáticas porque él no quería que una mujer sea matemática. Perdón, pero eso lo viví yo, así que no, no, sí, está bien, está perfecto. no me viene cuento a mí. Mm. Y eso, o sea, no teníamos. O sea, la verdad es que, que estábamos desolados en matemática en Chile. Y el crecimiento fue Y claro, explosivo, ¿no? no hay matemática. ¿Cómo? El ¿Perdón? crecimiento el crecimiento de la matemática en Chile ha sido notable en estos últimos, qué sé yo, 40 años. Sí, exactamente. Y yo creo que en eso ayudó muchísimo la parte de gente que sabía de matemática, profesionales de matemática, que pudieron incentivar a nuevos alumnos talentos en que su única opción, si eran buena matemática, era ingeniería. Y Claro, el hacer charlas, estar en colegios, en mover esas cosas, y la Olimpiada de Matemática, por supuesto, hicieron algo que movió mucho y remeció mucho el avance de la matemática en Chile. Y el cambio. claro. Bueno, Irene, muchísimas gracias por regalarnos estos momentos y poder conversar contigo en esta entrevista. Yo no sé si tú quisieras Gracias a dar ti. algunas palabras finales de esta entrevista. Sí, lo que creo que con esto se puede lograr incentivar a muchas personas con este tipo de anécdotas en el fondo de cómo se desarrolló esto. Es es historia, historia viviente todavía, todavía quedamos algunos vivientes, pero es historia real, vivida. Eso. Así que creo que eso, incentivar a las nuevas generaciones para que sí estudien matemáticas como profesionales en matemáticas. Eso. Muchísimas gracias, Irene. Ya, Gracias. muchas gracias por todo. Gracias a ti. Bueno, Agradecemos a quienes invitamos a compartir sus experiencias y conocimientos sobre el nacimiento de la investigación matemática en Chile. Podcast de la iniciativa ARPA, activando la resolución de problemas en las aulas, en colaboración con el Centro de Modelamiento Matemático CMM,
el Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE y el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.